Hola, buenas tardes a todos. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Lucía Troche, soy la directora del Foro Global de AI for Climate. Les doy la bienvenida a este webinar en el que hablaremos acerca de prevención, predicción de los efectos del calentamiento global con sistemas basados en inteligencia artificial. Tenemos una persona experta que nos acompaña hoy en esta temática. Pero antes que nada les quiero hablar un poco acerca de AI for Climate. AI for Climate es una iniciativa que nace el año pasado en búsqueda de justamente la intersección entre tecnologías como la inteligencia artificial y la conservación de ecosistemas. Se compone de 4 componentes. Los invitamos a nuestra página web a que puedan ver más información. Y pues por ahora me gustaría darle la palabra a Mariana Ro, que es parte de mi equipo, para que pueda presentar a nuestro ponente del día de hoy. Mariana, adelante. Gracias. Bueno, hoy estamos muy contentas de tener a Federico Baile y les voy a compartir una breve biografía antes de cederle el espacio. Federico es cofundador y CEO en Dimaxion Labs. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con especialización y maestría en Data Mining por la misma universidad. Y también nos comparte que le gustan los deportes, las matemáticas y la literatura. Es un honor tenerte hoy aquí, Federico. Antes, también les recuerdo a la audiencia que después de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si nos están viendo desde Zoom, pueden dejar sus preguntas en la herramienta de Q&A que está en la parte inferior de la pantalla. Y si nos están viendo desde Facebook Live, pueden dejar sus preguntas en el chat. Sin más, gracias, Federico. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirmarías si se ve? Sí, la vemos bien, gracias. Buenísimo. Bueno, perfecto. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo soy Federico. Tal como contaban, yo estudié de grado Economía y luego hice un posgrado en lo que es... Yo lo hice en 2015, entonces se llamaba todavía Data Mining, ahora se le fue cambiando el nombre a Machine Learning, Inteligencia Artificial, pero bueno, en el fondo las ideas son las mismas, son las de agarrar un conjunto de datos y intentar entender patrones y poder predecir o detectar cosas que los humanos tardaríamos mucho en hacerlo. También esa es la partecita de lo que es análisis de datos que a mí me divierte y me gusta, y creo que puede colaborar en lo que es entender el efecto del cambio climático y poder colaborar en su mitigación. Así que un poco les cuento sobre mí. Yo hace unos años fundé una compañía llamada Dimaxion Labs junto con un socio, Damián. La compañía comenzó trabajando en lo que era mapeo de asentamientos informales con imágenes satelitales. Eso venía de mi tesis, de este posgrado que recién le contaba. Y básicamente comenzamos a trabajar en ese algoritmo de asentamientos. ¿Por qué? Porque en Argentina notamos que no había un mapa de asentamientos actualizado. Entonces, a mí como tesista me pareció interesante armar un algoritmo que permita acelerar la creación y ese mapeo de asentamientos, porque en Argentina el tema de la pobreza y el déficit habitacional es un tema relevante. Entonces me parecía que tener datos actualizados con buena frecuencia y de manera barata era un cambio que podría hacerse realidad. Hice ese trabajo de tesis, me fue bien, hicimos un análisis para un distrito en Buenos Aires, y a partir de ahí me junté con Damián, que era compañero mío de trabajo, y arrancamos Dimaxion. La idea era poder mejorar ese algoritmo y comenzar a trabajarlo. Conseguimos el apoyo del Fondo de Innovación de UNICEF para poder, eso, nos apoyaron en el desarrollo, tanto con dinero como el apoyo técnico y el modelo de negocio, para entender cómo escalar la compañía. Y es así que logramos mapear, junto con una alianza con la ONG Techo, logramos mapear 7 países de América Latina, tanto desde Centroamérica como de Sudamérica, y poder tener para esos lugares mapas de asentamientos actualizados. Ahora bien, posterior a eso comenzamos a trabajar cuestiones también relacionadas con el agro, y nos fuimos dando cuenta que había un componente común, un fenómeno común que afectaba a ambas cosas, que era el avance del cambio climático. Entonces, si bien hacíamos los mapas de asentamientos, si bien hacíamos los mapas de cultivos para el agro, nos damos cuenta que de golpe había asentamientos que estaban ubicados en áreas que en un futuro, si sigue avanzando este fenómeno, se van a inundar con mayor frecuencia y probablemente sean tapadas por el mar, por el océano, de manera tal que esa gente no va a perder por completo su vivienda, más allá de
tormentas y más cosas que puedan ir afectándolas. Y en el lado agrícola, eso también afecta a una mayor cantidad, un volumen mayor de lluvias, sequías más prolongadas, temperaturas más altas, que hagan que el cultivo se deteriore, tenga menos rendimiento y afecte al suministro global de alimentos. Entonces, nuestro foco que era usar este tipo de herramientas para cuestiones de humanitarias y más que nada de pobreza, entender que el cambio climático es un fenómeno que atraviesa tanto dónde vive la gente como con qué se alimenta, y la inteligencia artificial y las imágenes satelitales creo que son una gran herramienta para poder comprender eso, medirlo e intentar trabajar en mitigarlo. Sumado a ese apoyo de UNICEF, comenzamos a trabajar en una política de código abierto, más adelante les voy a contar sobre eso, donde básicamente gran parte de las herramientas que nosotros desarrollamos son herramientas de código abierto. Cualquier persona que sepa programar o se quiera apropiar de esas herramientas se la puede descargar sin pedirnos permiso y usarlas. Y formamos parte de la red de startups de ERRI. ERRI es un proveedor muy grande a nivel global de lo que es software para mapas y demás. Actualmente nos encontramos contratando gente, así que les sugiero si pueden buscar en nuestras redes o nuestra página y aplicar. Estamos buscando perfiles más que nada técnicos. Hecha toda esta introducción, les voy a contar un poco, como les contaba, digo, la parte de cambio climático nosotros nos viene afectando en nuestro trabajo de día a día a nivel técnico, tanto en la parte de agricultura como en ciudades, pero particularmente hace 2 semanas me fui a trabajar con mi novia a la ciudad de Bariloche, en Argentina, que queda en el sur, y tomé una excursión que iba hacia un lugar llamado Cerro Tronador. Cerro Tronador es un cerro que está entre la frontera entre Chile y Argentina, en el sur, y la guía nos contó una historia de cómo ese cerro, un glaciar que está en el cerro, que se llama Glaciar Ventisquero Negro, cómo ese glaciar se viene derritiendo aceleradamente a lo largo de estos años. En particular nos compartió esta foto del año 1969, que es de una ex profesora de esta chica que me facilitó la foto, que es la coordinadora de esa excursión, donde se ve a la profesora de ella, y de fondo lo que pueden observar aquí, espero que se vea el cursor, si no se ve aquí en el fondo, es el glaciar. Está bien el tamaño del glaciar, acuérdense de eso. Ahora vean esta foto del glaciar en el año 2009. ¿Ven todo lo negro que estaba antes? Está acá nomás, desapareció bastante, se fue derritiendo. Y les muestro una foto del 2021. Todo lo que era glaciar que llegaba hasta acá es todo agua, ¿sí? Se derritió el glaciar. Eso, o sea, uno que, como les contaba, yo vengo viendo cosas de cambio climático, analizándolas en mi trabajo, pero una cosa es verlo. Yo vivo en Buenos Aires, por suerte no se ve tan afectada la ciudad. Una cosa es verlo en el trabajo, otra cosa es verlo en vivo y sentirlo y ver cómo la naturaleza está viendo perjudicada. Entonces me llamó bastante la atención esto que viví, le pedí por favor que me pasara las fotos para poder compartirlas con ustedes. Y de aquí en adelante lo que les quiero contar es cómo pienso yo que la tecnología puede ayudar a hacer un monitoreo de este tipo de fenómenos, hacer un traqueo, no sé si prevenirlos, pero sí puede avisar y mantenernos al tanto de lo que está pasando y darle visibilidad. Dicho esto, les cuento que, yendo más un punto a con qué herramientas yo creo que esto se puede medir y mejorar, existen imágenes satelitales, como todos habrán visto en películas y demás escenarios. Existen imágenes satelitales que son públicas, de uso público, que las provee en general la Agencia Espacial Europea o la NASA de Estados Unidos. Estas dos agencias espaciales tienen un programa de satélites que orbitan la Tierra constantemente y sacan fotos, algunos satélites todos los días, otros cada una cierta periodicidad, por ejemplo, semanal. Esas fotos que sacan los satélites, aquí hay algunos ejemplos, nos permiten ver, por ejemplo, la presencia de incendios, la presencia de sequías, buscar ríos, por ejemplo, mapear los glaciares que recién les comentaba y demás. Son imágenes que están públicas y están hechas, o sea, fueron creadas estos programas con fines científicos. Particularmente la Agencia Espacial Europea está lanzando satélites específicos para medir la calidad del aire, medir contaminación marítima y demás. O sea, hay un esfuerzo concreto en generar datos específicos relacionados con la temática ambiental y de cambio climático, y yo creo que en el futuro todavía va a haber más generación de datos proactiva de este tipo de entes. Pero también existen empresas del sector privado cuyas imágenes en general no son públicas, salvo en casos de desastre humanitario y demás, donde las empresas facilitan las imágenes, pero si no, son imágenes que se pueden pagar, que los gobiernos suelen comprar y que permiten verán con mucha mejor calidad las imágenes. Se pueden ver, por ejemplo, de noche, se pueden ver con diferentes tipos de colores y en grandes superficies.
esas imágenes, si bien hay que pagarlas, los gobiernos suelen adquirirlas y también pueden ayudar a la medición de este tipo de efectos. Por ejemplo, la compañía Planet está lanzando un satélite en los próximos años para medir cuestiones de carbono y secuestro de carbono para agricultura, y de esa manera poder tener una medición más precisa del efecto de la agricultura en el tema ambiental. Hay una compañía inglesa que está desarrollando un satélite que mide la temperatura en la Tierra, en la superficie de los objetos. Entonces también podemos hablar de calentamiento, no solo por temperaturas, sino también por cuán calientes están los edificios, por ejemplo, medir el tema de urbanizaciones, el concreto, el hormigón, cuánto calor absorben, y si eso hace que las ciudades se vuelvan todavía más calientes por no tener espacios verdes y demás, digamos. Refuerza mi punto anterior, hay tecnología que se está desarrollando para esto, y en el futuro va a haber todavía más tecnología para poder medirlo e intentar trabajar sobre si efectivamente los esfuerzos que hacemos para mitigar el avance del cambio climático son tales o no, y si se están cumpliendo en todo el mundo o no. Por ejemplo, esta es una compañía de radar, llamada ICEYE, que la imagen verán que es media rara porque es de radar. Justamente son imágenes de unos glaciares, donde ellos monitorean realmente la superficie de los glaciares y van analizando los derretimientos, después si el glaciar vuelve a recuperar el hielo y demás. Por ejemplo, el glaciar Ventisquero Negro. Yo no soy especialista en glaciares, pero me informé cuando vi esas fotos. El glaciar Ventisquero Negro está por debajo de los 1500 metros de altura, entonces es un glaciar que no se encuentra en equilibrio, y eso quiere decir que con el correr del tiempo y acelerado por las altas temperaturas que no son normales, pierde más hielo del que recupera, ¿está bien? Entonces, digamos, en los últimos 5 años el glaciar perdió 100 metros ya, y en poco tiempo va a desaparecer. Entonces somos privilegiados en poder verlo ahora, la próxima generación ya no lo va a ver, y entender que si bien esto puede pasar naturalmente, el cambio climático está haciendo que esto suceda a una velocidad agigantada y que no es normal, digamos. Los glaciares que están arriba de 1500 metros sí pueden mantenerse en equilibrio y no derretirse tan rápido como le está pasando a esto. Entonces ya tenemos la pata de las imágenes que nos permiten ver. Ahora lo que nos falta es hacerlo a escala global. Digo, de nada sirve tener imágenes tan buenas como esta, por ejemplo de aquí, si tenemos que estar midiendo con un lápiz y una regla si creció o no el glaciar y demás, digamos. Si bien hay técnicas de informática de varios años que ya se vienen trabajando para poder hacer estas mediciones con alta precisión, hacerlo a escala y hacerlo con la periodicidad, donde básicamente podemos tener una imagen como esta todos los días, requiere tener poder de procesamiento de cómputo. Puse este slide para que vean lo que era una computadora hace unas décadas, no hace 1000 años, hace unas décadas nomás, y para que vean lo que es una computadora con muchísima más potencia hoy. Es algo que entra en la palma de la mano. Esto entraba en una habitación, esto entra en la palma de la mano. Entonces, está acompañando la tecnología con la generación de imágenes cada vez más baratas, cada vez más orientadas a lo que es la medición de fenómenos muy específicos. Está acompañando el cómputo. Ustedes me podrán decir, bueno, es cierto que también estas empresas de computación en la nube y demás contaminan, es cierto. Está estudiado que una empresa de computación en la nube contamina mucho menos que un servidor que cualquiera puede tener en su casa, una computadora, y de hecho estas compañías tienen compromisos a ser carbono neutros en los siguientes años. O sea que el modelo de negocio también de estas compañías está alineado a ser amigable con el medio ambiente. Dicho esto, entonces les voy a contar algo que comenzamos a trabajar propiamente en Dimaxion Labs, más allá de lo que les contaba del agro y las ciudades, relacionado con un poco cuestiones ambientales y de cambio climático. Esta foto es de unos incendios que hubo este año en Argentina, en una zona cercana a las que les mostraba antes la foto del glaciar, en el sur de Argentina. Entonces, ¿se acuerdan que yo les contaba que nosotros somos una empresa que se especializa en procesar imágenes con técnicas de inteligencia artificial y sobre eso sacar indicadores? Y hacemos las cosas generalmente con código abierto. Entonces, lo que les quiero contar de acá es que cuando parte de nuestro equipo surgió la idea de, ok, están estos incendios que ocurrieron, no podemos prevenir los incendios desde una computadora en Buenos Aires, pero sí al menos podemos colaborar en cuantificar cuánta área se quemó y eventualmente en un futuro hacer un aviso preventivo de que esto va a pasar. De hecho ya existen herramientas de esas. Entonces desarrollamos unas librerías de código abierto que las pueden encontrar en nuestro repositorio de GitHub. Esta librería SATPROC sirve para lo que es preprocesamiento y trabajo con imágenes satelitales. Esta librería UNetSeg lo que permite es
crear los algoritmos de inteligencia artificial que, basados en las imágenes satelitales, en datos históricos de áreas quemadas y un poder de cómputo que permita procesarlo, permite crear el algoritmo que para grandes superficies de Argentina, por ejemplo, de la Tierra, pueda medir las áreas quemadas. ¿Okay? Ustedes me podrán decir, con una imagen, por ejemplo, de esta que está acá, lo pueden ver. Si yo quisiera mapear todo el sur argentino, que son varias millones de hectáreas, sería realmente complicado hacerlo a mano y a ojo. Y si hubiera que hacerlo todos los días, sería todavía más difícil. Entonces la idea es que los humanos le enseñemos a las computadoras, y las computadoras, que son muy buenas en multiplicar y en dividir, puedan realmente hacer este análisis de áreas quemadas. Entonces, publicamos puntualmente una herramienta de estimación de áreas quemadas basadas en esas dos librerías que les contaba recién. Es una herramienta también de código abierto, por si al principio no lo dije bien. Código abierto es algo que ustedes se lo pueden descargar sin avisarnos a nosotros y poder usarlo, la licencia lo permite, y de esa manera poder hacer estimaciones propias. Nuestras ideas son seguir contribuyendo a este repositorio de herramientas de código abierto, seguir agregando ejemplos de cambio climático, por ejemplo, esto que comentaba recién, de la medición de la reducción de los glaciares con imágenes de radar, y contribuir a que estas herramientas puedan ser usadas por mayor cantidad de gente, no queden cerradas por ahí en un ámbito científico y de alta tecnología, sino que realmente personas que sepan programar o personas que conozcan a alguien que sepa programar y los ayude, pueden apropiarse de esta tecnología, hacer sus propias mediciones, medir en lugares donde nadie le interesa y poder realmente ser estar más al tanto de qué está pasando y poder ser más exigentes con las políticas que se hagan para mitigar. De hecho, por ejemplo, esta es una imagen satelital que encontramos nosotros, donde había áreas quemadas, y lo que se ve aquí a la derecha son las áreas que nuestro algoritmo detecta como quemadas, ¿no? Esto que se ve más amarillo o más verde son las áreas quemadas. Mismo caso acá, ¿no? Se ve que esta es una parte en la Patagonia Argentina, lo que detecta el algoritmo de áreas quemadas, digamos. Esta librería recibe imágenes satelitales y devuelve superficies que potencialmente podrían estar quemadas dentro de esa foto. Y bueno, con esto termino la presentación. Básicamente lo que me gustaría enfatizar es que la generación de imágenes está avanzando, hay una intención concreta de que haya cada vez mejores datos, el cómputo está avanzando, lo que nos falta es gente que se pueda dedicar a mejorar estas herramientas, pulirlas, democratizarlas y que esto esté al alcance de todos. Así que bueno, quedo abierto a las preguntas y de nuevo gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Federico. Oye, qué información tan importante y tan interesante también para entender un poco más, pues justamente cómo estamos actuando en frente justamente a estas predicciones. Me encanta escuchar que pues hay una empresa que está enfocándose en eso. Entonces, muchas gracias por compartir la información. Para iniciar con las preguntas, a mí me gustaría saber cuáles piensas tú que pueden ser las acciones que se podrían tomar a corto plazo para implementar esta tecnología a escala global. Mira, por ejemplo, yo creo que es un tema también te lo digo por cómo lo estamos viendo, hay mucha gente que se acerca queriendo trabajar con nosotros, porque programadores que por ahí trabajaban en otras empresas y se interesan por la temática del cambio climático, puntualmente gente en un rango etario entre 20 y 30 y algo años, que se dan cuenta que, ok, quiero hacer algo que realmente tenga impacto en el mundo, y se interesan por esta tecnología si quieren venir a trabajar a este tipo de empresas. He visto, por ejemplo, una empresa argentina que se llama Pachama, que lo que hace es trabajar con algoritmos para medir la reforestación en bosques, y hay un montón de empleados ex Google, que hay gente que dice, bueno, me cansé de trabajar en Google, quiero hacer algo que tenga impacto en el cambio climático, que es lo que mi generación va a ver y lo que está arruinando, y quiero que yo con mis dotes tecnológicos mejorarlo. Entonces vemos que realmente hay un espíritu en lo que es la gente que trabaja en tecnología, de realmente dedicar su tiempo a mejorar esto, y eso es muy bueno. Nos gustaría ¿qué se puede hacer para mejorar? Que haya mucha más gente dedicada a eso y que cada vez podamos hacer mejores herramientas para medirlo más preciso. Claro, claro que sí. Mariana, ¿tienes tú preparadas las siguientes preguntas? Sí. Aquí una pregunta es, ¿cómo podemos ayudar desde la sociedad civil, la ciudadanía, digo, ya sea en tu experiencia en Argentina o Latinoamérica, a recabar los datos necesarios para que este tipo de tecnologías puedan seguir creciendo y expandiéndose? Buenísimo. Nosotros como una empresa muy chiquita, con un esfuerzo muy puntual, lo que intentamos es hacer eventos como hackatones o webinars, donde
por ahí gente que no es desarrolladora diga, bueno, ok, yo me quiero sumar, quiero ayudar, ok, y nos ayude a, en imágenes, dibujar dónde están las áreas quemadas, hacer ese tipo de análisis, que después eso va a parar a alimentar al algoritmo. Esa es una manera muy concreta de ayudar. No lo hacemos solamente nosotros, hay un montón de empresas que lo hacen y también hay competencias de eso. Digo, si a alguien le interesa este tema, me puede preguntar después si quiere y yo le facilito acceso a material, pero es algo que se hace puntualmente. Y después yo creo que la otra manera es, por un lado, obviamente, uno tratar de ser más cuidadoso con las cosas que hace en su día a día. Si bien el esfuerzo de uno es muy atómico, creo que es un esfuerzo al fin y es un granito más de arena que se suma. Y después ser exigente con la gente que toma decisiones, ¿no? De reclamarles accountability de lo que hace y bueno, si efectivamente están comprometidos con el medio ambiente, mostrar en las políticas que lo hacen, ¿no? Dentro del contexto, obviamente, de lo que es Latinoamérica, donde por ahí el problema del cambio... Ayer justo en la televisión había un informe, me extiendo un minuto, en la televisión había un informe de cuáles son las preocupaciones de los argentinos y comparaban que por ahí en Europa se habla mucho del cambio climático, en Estados Unidos también, y uno venía a Argentina y le preguntaban a gente que estaba en la estación de tren volviendo a trabajar de si le importaba el consumo sustentable, si le importaba el cambio climático, y esa gente le decía, mirá, me importa, pero en realidad que a veces me importa más tener plata para poder consumir, y después pienso en el consumo sustentable. Entonces también entender eso de la perspectiva de los países de Latinoamérica, de que a veces es relevante, pero tenemos ciertas restricciones que por ahí en otros países no hay. Y eso también me parece interesante de ponerlo en la ecuación, ¿no? Poder ver de la perspectiva latinoamericana. Sí, completamente. Y la verdad es que muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que es una de las cosas que intentamos hacer también desde AI for Climate, ¿verdad? ¿No? Como intentar entender cómo se puede juntar a personas desde la cuádruple hélice, porque pues al final justamente son estas comunidades y las personas Claro. que van a utilizar esta tecnología las que se van a ver afectadas. Y Exactamente. me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo crees tú que podríamos incluir a las comunidades que están siendo afectadas por esos mismos efectos del cambio climático en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te cuento, nosotros desde C-Minds y desde AI for Climate hacemos diferentes eventos, por ejemplo, para que más personas sepan que existe la inteligencia artificial, que se pueden integrar en algunos proyectos que está realizando el gobierno, algunos proyectos que están realizando empresas. Entonces, no sé si tú tienes como algún tip de cómo podemos integrar estas comunidades que pues al final Ok. son las que se van a ver afectadas, ¿no? Por ejemplo, o sea, en Argentina sé que varias de las ciudades que están en la costa van a estar gravemente afectadas por el aumento pues, del nivel del agua, ¿no? Del océano. Entonces, pues no sé si tienes algo por ahí. Sí, totalmente. Me parece que te doy un ejemplo concreto. Hay una comunidad de mapeo que se llama OpenStreetMap, que es básicamente es como un Google Maps, pero abierto y colaborativo, donde la gente carga cosas. Y a veces en eventos como incendios o inundaciones graves, realmente no se cuenta con mapas precisos para que entren las autoridades, no sé, defensa civil y demás, bomberos y demás. Entonces ahí las comunidades mismas, la gente afectada, intenta dar una mano, gente de zonas aledañas, para poder hacer el mapeo y rápidamente hacer un mapa de emergencia que permita activar. Imagínate eso en el contexto de un incendio donde hay que ir a rescatar gente o por ahí gente que está en zonas remotas, evacuarla. Involucrarse en tareas de mapeo y demás, por más que suene algo medio trivial y uno piense que están todos los mapas del mundo ya hechos, no están todos los mapas del mundo hechos. En zonas remotas los mapas no son precisos y les puedo asegurar que no pasa nada, o sea, al que no vive ahí no le afecta en nada. Al que vive ahí, obviamente sí le afecta porque no está mapeado donde vive. Por ejemplo, los asentamientos informales suelen estar muy mal mapeados. Pero el día que pase algo, si no se tiene un buen mapa, no se puede dar una rápida asistencia. Entonces, colaborar con estos eventos de mapeo es sentarse una tarde con un grupo de gente, con un buen clima y empezar a dibujar calles y demás viendo imágenes. Eso ayuda un montón. Y es tan simple como dedicarse una tarde a colaborar con eso. Qué increíble ejemplo para implementarlo en diferentes, Ujú. y no solamente en la parte de incendios, pero si te fijas en inundaciones, lo Inundaciones, que decías, nubes, ¿no? totalmente. Terremotos, o sea, en cualquier situación de desastre natural, como que ahí también podría funcionar. Muchas Por gracias. supuesto. Y tenemos otras dos preguntas en fila. Y Antonieta comenta, qué interesante proyecto el de los incendios. Y luego pregunta, ¿qué tipo de datos recabas para prevención? He escuchado sobre que se usan datos de humedad de la tierra, pero quisiera saber más. Bien. Ahí lo que usamos en general nosotros es poder, o sea, ese algoritmo que le mostré es tipo ex post, o sea, una vez que ocurrió el incendio, vemos la tierra quemada y eso se puede ver muy bien porque el sensor que usamos, esperen que voy para aquí atrás un minuto,
el sensor que usamos, aquí, más que nada es más parecido a este, puede, o sea, no solamente ve la Tierra como se ve acá, que se ven los colores que ve el ojo, sino también ve otro tipo de en otro rango de la luz. Entonces podemos, haciendo combinaciones de diferentes rangos de la luz, poder ver bien identificar dónde está el área quemada, ¿sí? Eso para el algoritmo que queremos mostrar nosotros, que es luego del incendio. Ahora, previo al incendio, hay análisis que se hacen que combinan datos de temperatura del suelo. En zonas que son altamente, donde hay recurrentemente incendios forestales, suele haber estaciones meteorológicas o sensores que reportan la temperatura, y cuando se empieza a observar que hay presencia de humo y alta temperatura, es un muy buen indicador de que algo va a pasar allí. Y también hay sensores de la Tierra que miden la temperatura en tiempo real. Entonces, creo que agregar datos de temperatura y de cuán seco está el suelo puede servir para hacer algo preventivo, ¿no? Decir, ok, es altamente probable que eso pase. De hecho, en Argentina, por ejemplo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, tiene un monitor en tiempo real online, que se puede consultar ahora, que te dice, dadas determinadas áreas de Argentina, qué probabilidad hay o qué nivel de riesgo tiene de un incendio inminente. Así que hay esfuerzos para intentar mejorarlo. Sí, súper interesante. Y hay otra pregunta en fila que es igual en el tema de incendios, pero más que la prevención es posterior a un incendio. Okay. Entonces, dice, ¿han considerado integrar datos sobre cómo cambia la distribución de especies que se ven desplazadas por los incendios? Y también quisiera saber si con los datos se puede informar sobre cómo se pudieran restaurar las áreas quemadas. Gracias. Creo que es una buena pregunta. En tema de especies y de plantas no lo hemos analizado. Un análisis que empezamos a hacer es entender si sobre esas áreas quemadas, ¿qué se hace en el futuro? Si se hace un edificio, si se planta algún cultivo, o sea, y empezar a entender si eso se quemó por el calor, porque se quemó, o si se quemó intencionalmente. O sea, no podemos probar jamás que es intencionalmente y no podemos ir a un juzgado a mostrarlo, pero entender si hay cierta casualidad donde hay un incendio forestal, a los pocos años hay un emprendimiento de real estate o hay no sé, algún emprendimiento agrícola, y entender obviamente de nuevo, no es ninguna prueba de nada, pero entender si hay cierto patrón de, ok, hay cierta zona que se está empezando a quemar a propósito para luego hacer una explotación económica. Eso sí se puede hacer y se puede monitorear. Claro. Y también volvemos a lo primero, ¿no? Que puede promover las políticas públicas justamente para decir como de, bueno, no puedes utilizar un área quemada, Claro. que por ejemplo era bosque, para generar algún edificio o algún real estate, totalmente, sino que más bien tienes que volver a sembrar como el mismo tipo de árboles, ¿no? Entonces eso también genera política pública que pues al final protege y conserva nuestra naturaleza. Total. La siguiente pregunta que tengo yo es, hiciste énfasis en la parte del código abierto. Nosotros justamente desde CIMA también manejamos mucha de esa filosofía, ¿no? De que pues puedes utilizar el código abierto, no es algo que alguien te esté diciendo como me tienes que pagar para utilizar esto e implementarlo en tu misma localidad. Y me gustaría saber cómo ustedes desde su empresa, cómo justamente están promoviendo el código abierto. Sé que, por ejemplo, tienen partnerships, ahorita lo mencionabas, ¿no? Con otras empresas más grandes que tal vez están ayudando a que ese código pues también se vea en otras claro, iniciativas, tal vez en iniciativas de emprendimiento o en programas de aceleración. Entonces me gustaría escuchar un poquito más de eso. Seguro. Ahí nuestro approach para lo que es código abierto es entender que lo importante es como, digamos, puede ser bottom-up, es generar comunidades de gente que lo use y un poco, si es medio que también hay como una selección natural, ¿no? Si el código nuestro es bueno y se usa, más gente lo va a usar, probablemente predomine sobre otro software que haya, y si más gente lo usa, probablemente esa gente lo use en vez de querer usar en su trabajo y demás, y así empezará a diseminarlo. Creo que es cierto, es justo también decir que empresas que antes estaban en contra del código abierto lo empezaron a fomentar. Eso también es bueno, significa que finalmente la filosofía del código abierto y open source terminó predominando, y eso es bueno. Y creo que si me animara a tirar alguna idea, creo que el futuro todavía va a haber más iniciativa de esto. Y es una cuestión de mostrarle a la gente que existe, mostrarle a la gente. Pues la primera pregunta que te hacen acá es: vos haces código abierto, ¿y de qué vivís? ¿Qué lo regalás? ¿Y de qué vivís? Entonces, que entiendes, digamos, código abierto, open source, no está en contraposición con hacer una empresa que gane dinero. Simplemente hay que entender cómo esas dos cosas pueden convivir, y hay modelos de negocios basados en soporte,
instalación en servidores dedicados y demás que tranquilamente conviven en esta filosofía. Así que creo que es algo que llegó para quedarse y una de las buenas maneras de difundirlo es hacer eventos, mostrarlo, que la gente lo use, que salten errores, etcétera, y que comience a difundirse. Súper, muchísimas gracias. Sí, creo que también es como esa filosofía de dar primero, ¿no? O sea, al final, Exacto. como tú dices, si hay algo que puede ayudar a que más personas utilicen ese código y que pues al final desarrollen algo que sea mucho más profundo, que les va a ayudar a ustedes después a poder a mejorar su algoritmo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo Totalmente, harían, no? Entonces, totalmente. bueno, muchísimas gracias. Creo que Mariana tiene otra pregunta. Tenemos otra pregunta aquí en fila y María pregunta, ¿tienes ejemplos de desarrollos de políticas públicas con estos datos de predicción de efectos de calentamiento global sobre reducción de vulnerabilidad? Conozco, no sé tanto de políticas públicas, sí te puedo decir que hay empresas de tecnología que están trabajando muy fuerte en lo que es, por ejemplo, esta empresa que les contaba, ISA y otras compañías más. Nosotros también hemos hecho trabajos de esos, de empezar a medir rápidamente, por ejemplo, una inundación, cómo afectó esa inundación, pero cómo afectó de acuerdo al uso del suelo. Entonces, por ejemplo, si afectó en zonas de, no sé, por ejemplo, nosotros hicimos un análisis de inundaciones junto con un instituto en Estados Unidos. Hicimos un análisis de lo que es la afectación por inundaciones en el Valle de Sula, en Honduras. Entonces, esa es una región que es plana, donde el agua le cuesta mucho escurrir, por eso se queda ahí y se inunda. Y es una zona que conviven tanto pequeños agricultores, donde por ahí una inundación les arruina lo que están sembrando, la cosecha, y es su sustento para poder vivir. Y también inunda las ciudades, que las ciudades suelen tener asentamientos informales y eso perjudica. Entonces, digamos, no conozco políticas públicas que traten de mitigar eso. Por ahí sí, y a partir de estos análisis que muestran cuantitativamente cuánta cosecha se perdió, esa cosecha cuánto impacta en el ingreso económico de la gente, qué ciudades, qué asentamientos fueron barridos por el agua y demás. Políticas que empiecen a intentar, no sé, poner diques, de redirigir el agua, relocalizar gente y demás. Ahí no te sabría decir tanto puntualmente políticas de ejemplos concretos, ese ejemplo de tecnología de que se está empezando a combinar tanto el uso del suelo con la afectación que tiene ese uso para poder hacer una intervención segmentada. Eso sí. Súper, Federico, mil gracias. Y de todas maneras, para complementar tu respuesta, bueno, nosotros desde C-Mind sí hacemos recomendaciones de política pública y es justamente como a partir de estas investigaciones y a partir de todo este aprendizaje que tenemos de diferentes programas que hacemos. Una de las recomendaciones de política pública que saldrá este semestre que entra, julio-diciembre de 2021, va a ser en torno a la conservación de reservas naturales en la costa yucateca. Entonces, igual y con todo gusto la podemos compartir con ustedes si les interesa. Justo lo que decía Federico de cómo se puede también implementar esta política pública en torno a las decisiones que surgen de todos estos análisis de datos es súper bueno y fundamental, pero hay que entender también cómo justamente la agenda de la política pública, ¿no? O sea, muchos gobiernos están buscando empujar pues su propia agenda, porque pues para eso lo seleccionaron dentro de su propia ciudad, su propio estado, su propio país. Entonces, es importante también entender cómo la tecnología y cómo diferentes tipos de organizaciones podemos contribuir justamente a que esas políticas públicas se hagan y se implementen a partir de diferentes análisis de investigaciones, como lo estoy diciendo. Entonces, sí hay muchos ejemplos de políticas públicas que han surgido de investigaciones, te podemos también compartir un par, en la página de C-Minds también puedes encontrar como ciertos reportes que se han hecho, pero pues también entender como el otro lado de la moneda, ¿no? Muchas veces es, Claro. bueno, lo que conviene en ese momento, por ejemplo, a la población, si en ese momento lo que tú decías en torno a la agricultura, ¿no? Que estamos viendo que hay un consumo mucho más responsable en algunos países, en algunas ciudades, pero hay momentos en los que la población muy probablemente vulnerable no tiene el acceso ni Exacto. siquiera a comprar un alimento de una baja calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían comprar un alimento mucho más orgánico o de consumo mucho más responsable? Entonces, tener en cuenta todo esto para poder ir atacando los problemas en paralelo es también fundamental. Pero bueno, Federico, creo que ya no hay más preguntas. La verdad es que Ok. me encantó este Lightning Talk porque en realidad fue súper Lightning y nos dejaste con muchísima información.
Entonces, te agradezco inmensamente por tu participación. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, le damos las gracias. Los esperamos mañana en nuestra última Lightning Talk de esta serie, patrocinada por Huawei. Y pues nos vemos mañana. Esperamos que tengan todos una muy buena tarde. Gracias por la invitación.